Buenas tardes, chicos. Tanto tiempo. Les grabo la clase desde Santiago, ya que tuve que viajar por trabajo y aún estoy aquí en la capital. Lamento el tema del error de la grabación previa, pero me equivoqué al momento de guardar el formato, así que ahí perdí la grabación y ahora la estoy realizando otra vez. Y bueno, avisos ninguno, ya que se los voy a dar cuando tengamos la clase el próximo jueves. Así que comencemos con la segunda unidad, que es relacionada a la integración y distribución continua bajo las siglas y los conceptos que definiremos a continuación, que son CI y CD. De materia nos quedaría esta clase y la siguiente. Los contenidos que vamos a abordar en esta presentación son, como les comentaba al principio, los conceptos de CI y CD. Luego veremos los componentes, las características y los beneficios del uso del CI y CD. Las diferencias entre estos ambos conceptos, que muchas veces pueden ser un poco nebulosas o no estar tan claras. Los conceptos de DevOps. Aquí pasaremos a otra parte de la materia, que ya es más bien a una filosofía con respecto a la vida y a las actividades que realiza un desarrollador. Como quinto punto veremos DevOps como una cultura y como sexto punto veremos el ciclo y las fases de DevOps dentro del desarrollo de software. Como objetivo de esta unidad será analizar las características del funcionamiento de las herramientas y servicios relacionados a estos conceptos dentro de todo el ambiente de desarrollo, desde el inicio, que es el código, hasta producción, cuando ya el cliente puede acceder a las nuevas funcionalidades o a los programas que están detrás de este código. Comenzando con el concepto de CI y CD. Los conceptos de CI y CD son métodos que se llevan a cabo para llevar la distribución de las aplicaciones a los clientes de una manera dinámica mediante el uso de la automatización de etapas del desarrollo dentro de las aplicaciones. Considérese cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de software, cualquier proyecto que requiera un desarrollo en cualquier plataforma. Estos conceptos principalmente se deben considerar para estudiar CI y CD, son la integración continua y la distribución continua. Finalmente, pasando a la última etapa, que es la implementación continua. ¿Qué se refiere con la integración continua? La distribución y la implementación son conceptos que iremos entendiendo a medida que avancemos en estas diapositivas. Pero todo esto se refiere a etapas específicas de cada momento en el ciclo del desarrollo. El CI/CD nace como una solución para los problemas que pueden generarse en la integración de un nuevo código a los equipos de desarrollo y de operaciones, donde esta brecha o este momento o esta puerta se conoce como Integration Hell, que es el momento donde el código pasa desde ambientes de desarrollo, de pruebas locales, a ambientes de integración, donde ya empiezan a haber deployment o ya se empieza a deployar, como se dice en español, de una manera en que se puede acceder de forma no solamente local, sino también desde cualquier endpoint que tenga acceso a un desarrollador o colaboradores de dicho proyecto, no aún estando en la fase de producción donde el cliente puede acceder a él. Si se fijan en el dibujo que hay acá abajo, aquí están las tres etapas que se mencionaban recién, que es la integración continua, la entrega continua y
el deployment continuo, que se refiere al deployeo. Este es el último y es cuando está ya accesible al cliente en estas dos etapas, que es la entrega continua y el deployeo continuo. Veremos y explicaremos cada fase de este workflow de los conceptos de CI/CD más adelante. Pero entonces, yendo al punto, específicamente, ¿qué es CI/CD? Empecemos con el concepto de CI. El concepto de CI se refiere directamente a la integración continua. En inglés, por sus siglas, se refiere a Continuous Integration, que es un proceso de automatización para los desarrolladores, donde la integración continua termina con el éxito dentro de los cambios que se producen en el código de una aplicación o de un software, son son integrados rápidamente siguiendo un siguiente flujo, donde se diseñan, se prueban y se combinan periódicamente en los servicios de repositorio que utilice la empresa. Si se fijan, en la parte azul, aquí tenemos el workflow del concepto de CI, donde tenemos como primera etapa las fases que se llevan a cabo en todo el proceso de integración continua. El código, cuando hacemos el primer build del código, las pruebas que deben hacerse de este código, que son casos de uso, en los cuales se tiene que probar cada variable y la lógica detrás del código para poder resolver si es que hay alguna vulnerabilidad cuando este código pase a un ambiente de integración y posterior ambiente productivo, donde el cliente quizás, por desconocimiento o por malas intenciones, podría aprovecharse de alguna vulnerabilidad o de alguna lógica que no estuviera aprobada. Lamentablemente, si nos quisiéramos ahondar en lo que respecta a las pruebas unitarias, porque así se llaman, es realmente un aspecto que nos llevaría mucho tiempo a ahondar, y para poder aprender realmente a qué se refieren tendría que ser un curso completamente enfocado a las pruebas unitarias de código, y también cómo puede existir algo que se llama TDD, que es desarrollo orientado a pruebas, donde en realidad las pruebas son quienes guían el desarrollo del código y se hacen al mismo tiempo que se desarrolla. Es una forma de programar y de desarrollar diferente a lo que estamos un poco acostumbrados, donde nosotros diseñamos el programa, lo programamos y luego vemos si es necesario hacer alguna prueba o no. En ambientes de producción en empresa, las pruebas son sí o sí, porque si no, no pueden ser deployadas en el ambiente de producción, que es donde el cliente tiene acceso a los servicios. Entonces, la integración continua es también la práctica de automatizar los cambios que se producen en el código de varios contribuidores en un solo proyecto. O sea, que suele suceder que hay más de un desarrollador en este código, y la integración continua permite a que todos estos colaboradores trabajen al mismo tiempo en repositorios mediante el control de versiones por Gitbucket o GitHub o GitLab. Como existen un montón de posibilidades, y en el cloud existen aún más. Las herramientas automatizadas sirven para verificar que el nuevo código es correcto antes de la integración. Herramientas automatizadas existen, por ejemplo, como SonarQube, que ve las vulnerabilidades y que te exige tener a lo menos, por ejemplo, un 70% de cobertura con pruebas unitarias. También pruebas en Kubernetes y también en Checkmark, pero un poco por la pronunciación, todos los términos son en inglés, así que ahí estamos mejorando día a día la pronunciación. Que también un poco más de lo mismo, verifica las vulnerabilidades a nivel lógica, pero también desde un enfoque no solamente desde el front, sino que desde el back, ya que el back es quien suele tener más problemas con respecto a las posibles vulnerabilidades
con el procesamiento de datos, la verificación de contraseñas de usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos considerar que la integración continua es una práctica de Ops. ¿Qué es de Ops? Un concepto que explicaremos al final de esta presentación, o que en realidad es la segunda parte de esta presentación. Así que eso queda en el tintero por ahora. ¿Qué se utiliza para controlar la relación, la causa, el efecto y la información? El control y la segmentación. Es muy útil y muy beneficioso segmentar, automatizar y detectar los cambios realizados y así poder controlar su efecto reaccionando de una forma ágil a cualquier problema. Como les comenté una vez en clases, cada cambio que se produzca dentro del versionamiento y el control de código, manejándolo por medio de un repositorio, es rastreable. Cada desarrollador tiene ligado a sí mismo un usuario o en su defecto una clave pública CSH que permite a los jefes de proyecto o managers de proyecto llevar un rastreo y un tracking de cada actividad realizada dentro del código y cualquier cambio. Así también permite que los los product managers puedan llevar una segmentación de cada tarea dentro de las actividades que pueda llegar a tener este proyecto. O sea que si tenemos 4 desarrolladores, podemos segmentar cada actividad o cada paso o cada etapa de este proyecto en estos 4 y poder así que cada uno, independientemente, de forma continua, desarrolle y luego se integre en un mismo repositorio hacia un ambiente de integración, o que se mantenga y se pruebe primero en un ambiente de desarrollo. Ahora pasemos al concepto de CD, que por sus siglas en inglés significa Continuous Delivery. La traducción directa es prácticamente deducible, entrega continua. Este concepto hace referencia a la distribución e implementación continua, los cuales se relacionan entre sí, pero realmente son utilizadas de una forma un poco indebida porque no se hace distinción entre ellos. En la figurita se hace referencia a la parte verde. Bajo este contexto de desarrollo, ambos conceptos se refieren a la automatización de las etapas del desarrollo en diferentes canales y ambientes. Recuerden que tenemos 3 ambientes bajo el contexto de desarrollo en una empresa formal, por decirlo así, de tecnología, que son el ambiente de desarrollo, el ambiente de integración y el ambiente de pruebas. El ambiente de desarrollo es la primera etapa donde enviamos la primera versión de nuestro programa ya funcional, ya estable, y en el ambiente de integración es donde ya empezamos a hacer deployments en el cloud, donde entre sí nuestros colaboradores y todos los integrantes del equipo pueden hacer pruebas y verificar logísticas, casos de uso y las nuevas funcionalidades, para luego, si es que todo eso pasa, considerando las versiones, las pruebas del deployment en la nube y los artifacts, que no tengan problemas para poder dar el paso a producción y que ya esté como una versión estable final disponible para el cliente. O de forma interna, si es que el programa tiene como objetivo quedar de forma interna para la empresa. Entonces, algunas veces se usan para explicar lo que se está automatizando versus lo que se está incorporando. ¿A qué se refiere esto? Debemos tomar en cuenta que lo que se está incorporando son nuevas funcionalidades y lo que se está automatizando puede ser una misma funcionalidad ya creada que se está mejorando. Diferencias entre ambos conceptos de CI y CD. La implementación continua hace referencia a la liberación automática de los cambios que implementa el desarrollador desde el repositorio hasta el ambiente de producción donde los clientes pueden utilizarlo, donde, como les explicaba un poco en algunas diapositivas anteriores. Implementar es un sinónimo directo de agregar algo, claro.
Y también por lo mismo esto se refiere a todo el proceso de agregar algo nuevo, que es diseñarlo, crearlo, probarlo e integrarlo al código. No es integrarlo la palabra quizás, pero como ya la etapa siguiente donde ya podemos probar este código es el ambiente de integración, es de cierta forma correcto usar este concepto. ¿Qué evita? La sobrecarga de equipos. La implementación continua en diferentes ambientes de desarrollo permite eliminar la sobrecarga de equipos con la realización de operaciones manuales que suelen retrasar la distribución de la aplicación. Al tener ambientes separados, podemos probar cada ambiente de manera autónoma para poder así evitar que exista una sobrecarga en un solo equipo del desarrollador, como en realidad va a ser probado en un entorno virtual, con una máquina virtual que tiene increíblemente más capacidad que un computador de un desarrollador. Podemos probar las funcionalidades de forma más segura y como hay pruebas automatizadas ya de las máquinas virtuales, nos va a decir las vulnerabilidades que puede llegar a tener esta lógica o este programa o esta funcionalidad o esta nueva funcionalidad si es que llegase a estar en otro ambiente. Nos va a dar pequeños warnings de problemas que puede llegar a tener y aquí en esta etapa es interesante y muy importante donde se deben realizar todas las pruebas y eliminar todas estas vulnerabilidades para no tener problemas luego en ambientes más importantes como lo son la producción. Aquí es donde se tiene que eliminar y probar las capacidades máximas de nuestra nueva funcionalidad. Aquí es donde se caen integraciones, por ejemplo, cuando páginas utilizan su CyberDay y no prueban bien las capacidades máximas de la máquina de la cual han realizado la implementación. Ahí. Beneficios. Ambos factores potencian la distribución continua y automatizan el siguiente paso y la etapa del proceso. Nos permite dar el paso de forma rápida y segura entre los tres ambientes existentes de desarrollo, integración y producción. Ya que al probarse uno e integrarse al otro, si se prueba y se integra bien en el siguiente, se toma con seguridad de que se puede dar el paso a producción. Distribución continua. Hace referencia a los cambios que se implementan en el ambiente desarrollador que se pueden encargar también de las pruebas y errores del repositorio para que luego el equipo de operaciones pueda implementarlos en producción. El objetivo de esto es garantizar que la implementación del código nuevo se lleve a cabo con el menor esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que los desarrolladores están completamente seguros que en el ambiente de integración esto funciona a la perfección y que se puede dar el paso a producción, por lo que los operadores pueden implementarlo directamente hacia el cliente con seguridad. Volvamos a la explicación de nuestro workflow, donde en la integración continua tenemos las 4 fases del código, las primeras build, compilaciones, las pruebas. Luego de que pasen las pruebas, pasamos a elementos de artifacts del cloud. Luego de haber obtenido el artifact, que son conceptos para generar un deploy en el cloud, o sea que esto se haga la build en las máquinas virtuales en el cloud, se genera el deploy, se generen también las pruebas automáticas de SonarQube, Kubernetes y Checkmark relacionadas a ese código. Si se verifica y pasan que las vulnerabilidades son aceptables o simplemente no tienen, se considera como una versión estable y se pasa directamente a un manual, se pasa a un ambiente de producción que se puede gatillar de forma manual o que también se puede gatillar de forma automática. Depende mucho del tipo de pipeline que trabaje dicho código o dicho programa que puede producción y los operadores de producción deployarlo o hacerlo correr en el ambiente de producción para que el cliente tenga acceso de forma manual o de forma automática. O sea que toda esta parte verde, la primera parte, las 4 fases de acá arriba, no las últimas de acá abajo, son de cierta manera automáticas, ya que cuando se pasa el código desde integración a producción,
Todo este proceso se forma de manera automática. Son estas dos partes, la primera que se puede gatillar de forma manual dependiendo de cómo esté configurado el pipeline, que esa sería al principio de la forma azul. Debemos relacionarnos debidamente con el concepto de CI/CD, donde las siglas, como les comenté, CI significan Continuous Integration, integración continua, y CD responde a Delivery o Deployment, distribución o implementación continua. Aquí tenemos de forma resumida las fases donde la integración continua responde al build, el test, el merge de las versiones que pasen a otro ambiente, y la entrega continua o distribución continua que hace un release automático del repositorio del código que se hizo en la etapa verde y posterior en deployment en la nube a producción. ¿Qué se puede automatizar? Se puede automatizar la infraestructura, donde nos permite diseñar, preparar y gestionar las aplicaciones de la infraestructura en la nube pública o privada, los contenedores y los entornos virtuales. Las máquinas virtuales ya tienen una lógica de funcionamiento y son capaces de detectar vulnerabilidades de forma automática bajo conceptos que son un poco engorrosos de explicar, pero, por ejemplo, ya estos recursos como lo son SonarQube son capaces de detectar errores en el backend si es que una variable no está bien cubierta o puede tomar un valor aleatorio y generar errores de lógica o traer un beneficio o lo contrario, un factor negativo en la ejecución del código y hacer, por ejemplo, que la máquina virtual se caiga, se buguee o colapse. Se pueden automatizar las aplicaciones, se puede automatizar la implementación del código de las aplicaciones, donde permite que la instalación, la actualización y las tareas de gestión diarias sean fiables y repetibles. Se pueden automatizar las redes, donde se puede gestionar toda la red y los procesos TI de las redes físicas definidas por el software basado en la nube. Podemos gestionar por completo las conexiones que tendrá nuestro software, funcionalidad o servicios en la nube sin ningún problema. Y como también estos se conectan entre sí. ¿Qué más podemos automatizar? Podemos automatizar nuestros contenedores, donde nos van a permitir también trabajar con un amplio nivel de compatibilidad con los marcos y los operadores de Kubernetes. Kubernetes es un concepto del cloud que se refiere a las versiones de pipeline para gestionar y autorizar los clústeres de la plataforma y ajustar las aplicaciones de los contenedores. ¿Qué es un clúster? Un conjunto de información, un conjunto de repositorio, un conjunto de proyectos. Al final es como una carpeta de código, donde tendremos nuestro versionamiento y todo esto es un control de versiones que si tienen experiencia en GitHub no tendrán problema en entender el concepto. La seguridad. Podemos organizar los sistemas de seguridad con un conjunto bien seleccionado de módulos, funciones y otros para investigar las amenazas y responder en forma oportuna y eficiente. Proveedores de cloud como GCP o Google Cloud nos entregan un variado número de herramientas para poder verificar las vulnerabilidades o riesgos que pueden llegar a tener nuestro código cuando esté funcionando ya deployado en producción para el cliente desde la nube. Ya les he nombrado algunos como, bueno, que en realidad son los que conozco, que son SonarQube y Checkmarx, pero existen muchos más. Y la nube, claramente, prepara las instancias, las redes y la infraestructura de los módulos que garantizan el funcionamiento de las implementaciones tanto en la nube pública como en la nube privada, y todo esto es, como ya lo hemos visto, completamente automatizable. Beneficios de implementar fases y actividades que nos lleven al CI/CD. Nos permite automatizar y monitorear el proceso de la creación de cualquier tipo de software. Nos permite tener un mejor desempeño, más efectivo en los procesos de integración, despliegue del producto y su administración, ya que nos permite tener el control de absolutamente todo. Todo es rastreable y todo también es medible. Se puede lograr ciclos de desarrollo iterativos, reducidos y eficientes, ya que como podemos tener una
comunicación efectiva entre cada desarrollador con las ramas, los control de versiones, el control de deploy, el control de las vulnerabilidades y de los tests, podemos tener un ciclo de desarrollo limpio, seguro y eficiente. Incrementa la frecuencia del despliegue y esto permite entregar valor constante al usuario final, ya que se va a reducir el tiempo entre que empezamos el desarrollo y entregamos ya la nueva funcionalidad ya integrada en producción hacia el cliente. De esta manera, CICD ayuda a incorporar la automatización de forma continua y un control permanente a lo largo de todo el ciclo de vida del software o desarrollo que se llevan a cabo, desde el inicio hasta el fin. Ya, voy a detener esto hasta aquí, ya que ya van 25 minutos y voy a darles un poco de contexto con respecto a la problemática del proyecto. Para esto, esta problemática se las voy a presentar en clase, así que esto no va a quedar en la grabación de este video. Quiero comentarles que la siguiente materia que nos queda es DevOps y nos faltaría entonces, en resumen, 2 clases más de materia para poder terminar la materia por completo y solamente dedicarnos y enfocarnos en el proyecto. Voy a dejar de grabar.